En Tolerancia Cero hay un tema que hemos querido tocarlo entre nosotros porque creo que es un tema extraordinariamente importante que tiene que ver con las noticias internacionales. Estados Unidos, y las razones son múltiples y no las vamos acá a delinear todas una a una, está estableciendo un criterio para enfrentar a este grupo denominado Estado Islámico, que ya ha degollado a 13 personas, 2 periodistas norteamericanos y un inglés, y que tiene controlada buena parte de la oposición a Siria y en Irak. Bueno, pero el hecho es que el presidente Obama ha señalado que va a perseguirlo hasta el fin y que eventualmente va a hacer raids aéreos contra ellos en Irak, en Siria, y se ha formado una vez más, lo que probablemente usted ha escuchado antes, una suerte de coalición de distintos países para enfrentar este asunto. Y esto se da conjuntamente con un problema que tiene Obama dentro de Estados Unidos, porque él prometió dentro de su programa de gobierno cerrar la cárcel de Guantánamo. Y para eso le ha pedido a otra serie de países, entre los cuales está Chile, que se reciban presos que fueron capturados después de los ataques a las Torres Gemelas y a partir de ahí en adelante, y que han sido confinados a Guantánamo, entre otras cosas, porque en Guantánamo no rigen las leyes ya que estábamos hablando de leyes antiterroristas y todo ese tipo de cosas, no rigen las garantías de defensa propias de alguien que esté en territorio norteamericano en Guantánamo y por lo tanto están todos ahí confinados, pero ahora resulta que como tiene que cumplir esa promesa de cerrarlo, también está solicitando en una serie de países que lo reciban, entre ellos Chile. Entonces tenemos dos temas donde Estados Unidos y Obama en particular gatilla una situación que, junto a lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, junto a lo que está pasando en montones de otros lugares y particularmente en el Medio Oriente, colocan una vez más los signos de tensión muy alto en materia de la geopolítica mundial, y para eso queríamos conversarlo abiertamente acá entre nosotros y con ustedes. Fernando Villegas ha estado estudiando toda la semana al respecto. Sí, ayer estuve hablando con Obama precisamente. Bueno, aquí hay una ironía en esto, que un presidente norteamericano que fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. Antes de siquiera ser inaugurado. Antes de haber hecho ninguna paz, de hecho. Y una vez más Estados Unidos se ve envuelto en una situación que yo creo que es el cuento nunca acabar. O sea, es como un ejército que invade un pantano, no va a salir nunca de ahí. Estas guerras contra movimientos como este no tienen solución. Esto se llama Estado Islámico, pero en realidad en su esencia no es un Estado, es un movimiento ideológico y religioso que ocupa un territorio en un momento dado y que se llama Estado, pero que tiene todas las características de un movimiento, como el movimiento en general del fundamentalismo islámico. Por lo tanto, es algo que es imposible de vencer. Tú, cuando luchas contra un Estado, estás luchando contra un Estado que estás en guerra, estás luchando contra su camarilla político-militar, que organiza un aparato administrativo, fuerzas armadas, recluta a la gente no por gusto, sino por coacción, dispone de una logística, y tú puedes vencer destruyendo esa camarilla, destruyendo sus medios de fuerza y destruyendo su logística, como se hizo con Alemania. Llegado el caso, devastando ese Estado. Pero ¿cómo destruyes tú un movimiento que incluso está encontrando seguidores precisamente en Occidente? Jóvenes por montones que están llegando ahí, entre otras cosas, por razones de alienación personal, no tienen identidad, no tienen futuro, se sienten en la nada, y esto pasa siempre, sobre todo con la gente joven y en todas las épocas, pero en otras épocas más que otras, llega una ideología, llega una religión y les ofrece una visión, una salvación, y por supuesto entran en esto. ¿Cómo tú derrotas eso? Simplemente con el arbitrio de bombardear y matar unos cuantos. Matas unos cuantos, matas a muchos incluso. En Vietnam, los norteamericanos mataron 10 veces más vietnamitas por cada soldado norteamericano. Mataron algo así como 54.000 soldados contra 600.000. O sea, la superioridad tecnológica te permite matar mucha gente, pero no te permite vencerlos, porque llegan más. Incluso es una ideología que habla del martirologio, del premio en el otro mundo, las huríes del paraíso. Casi diría yo que cada tipo que muere es un incentivo para que lleguen más a morir y ganar el cielo así de un sopetón. Entonces yo creo que se está metiendo en otro berenjenal. Más valdría, como creen algunos analistas americanos, que Estados Unidos simplemente deje que se las arreglen ahí como puedan unos con otros. Si de todas formas tú no vas a arreglar este asunto, porque cuando logras destruir a uno aparecen otros, como pasó con Al-Qaeda. Les han matado una dirigencia tras otra, con los famosos drones. Han sido muy efectivos técnicamente los americanos, pero eso no resuelve el tema, y ahora tenemos
porque así ocurre una encarnación peor, que es este grupo de gente que degüella y decapita. De manera tal que creo que Obama se metió en otro pantano y no sé cuándo va a salir de él. El caso es que las promesas, como decías tú, de Obama en algún momento, que fueron parte importante de su campaña para llegar a la presidencia, que tenían que ver con Guantánamo y que tenían que ver con salir y no volver nunca más a Irak, están las dos, una incumplida y la otra a punto de incumplirse por esta nueva realidad. Y en el caso específico de lo de Guantánamo, que ha afectado de alguna manera a nuestro país, tal como decías tú, de alguna forma colateral, digamos, a propósito de la petición de Estados Unidos a distintos gobiernos acá en América Latina, Uruguay, que primero dijo que sí, después se retractó Mujica, y a Chile de que puedan recibir a estos, algunos de estos, al menos en el caso de Chile parece que son 10, esa fue, no se sabe bien exactamente qué es lo que han pedido, pero entre pasillos lo que se ha dicho es que serían 10 de las personas que están en Guantánamo. ¿Quieren externalizar los presos? Sí. Tienen que sacarlo de ahí, y una de las posibilidades es casualmente traerlos para acá. Claro, ahora tampoco está claro si al traerlos para acá lo que están pensando es traerlos a una cárcel chilena, que sería bastante absurdo porque nosotros podemos ofrecer muchas cosas al mundo, pero ofrecer una buena cárcel es una de las cosas que no podemos ofrecer de manera alguna. Pero el punto más grave es probablemente el punto legal, porque los si llegan acá quedarían libres. Los presos de Guantánamo, los presos de Guantánamo teóricamente seguirían bajo la jurisdicción de la legislación o de el acta patriótica norteamericana, digamos, bajo la legislación estadounidense, cosa que sería muy raro de aceptar que esto haya una suerte de Estado dentro del Estado. Y por lo tanto, muy curioso. Además, ahora, una cárcel, perdón, es que quiero volver a hacer el punto. Si volvieran, o sea, si llegaran acá a una cárcel, a las cárceles chilenas, donde los grandes problemas tienen que ver con el hacinamiento, tienen que ver con la falta de seguridad, tienen que ver con los problemas permanentes, no sé si es justamente lo que podemos ofrecer en términos de, ahora, de paraíso. Yo quiero alertar sobre un tema, porque Estados Unidos, no importa quién haya sido presidente, si es republicano, si es demócrata, ha seguido desde hace ya bastante tiempo una línea en materia de relaciones internacionales que se podría resumir como lo siguiente. Cuando tenemos problemas tremendamente graves en un determinado país, busca al sector moderado o más pro-occidental que encuentres, ármalo, y ese sector que dé la pelea sin que tenga que meterse Estados Unidos. Así se armó a un ciudadano de Saudi Arabia que se llamaba Osama Bin Laden. Para armarlo, le dieron training, le dieron plata, le armaron para enfrentar a los rusos que estaban en la guerra con Afganistán. Y después, una vez que esta cosa pasa, tienes que desarmarlo, porque el tipo se ha convertido en un propio poder y terminó batiéndole las Torres Gemelas. Así se armó a Saddam Hussein, y convirtiéndolo en un cuarto ejército más grande del mundo para enfrentar Irán, que era la amenaza que Estados Unidos advertía en ese momento, y que, para no meter tropas norteamericanas, porque creaba un problema mayor, se armó al moderado en ese entonces, que era un dictador llamado Saddam Hussein, al cual después hubo que votar, porque el tipo se había creado su propia autonomía. Así se armó en Centroamérica a Manuel Noriega, dándole a él la plata, dándole a él la arma, dándole a él la cosa, para después, posteriormente, meterlo preso, porque resulta que se había transformado en una especie como de mega cartel de todo tipo de cosas, entre armas y drogas y todo lo demás. Así se hizo con Pol Pot después de Camboya, que se le dio una cantidad de plata y se le dio una cierta cosa para que después Pol Pot hiciera la de la suya y haya que buscar cómo votarlo. Por lo tanto, ahora... Perdón, no sé si eran precisamente los moderados. Así se hizo el Plan Cóndor para todo este sector. Bueno, pero eso era la lógica de Guerra Fría. Pero ahora, ¿qué me preocupa en toda esta seguidilla de lógica? Que una de las condiciones del mensaje de Barack Obama antes de ayer dice específicamente hay que armar y facilitar las cosas y darle entrenamiento a los moderados de Siria para que enfrenten al Estado Islámico. Los moderados de Siria, a estas alturas, frente al Estado Islámico, es Al-Assad, que es quien está enfrentando al Estado Islámico, porque ya no existe casi oposición que no sea el Estado Islámico en Siria, y por lo tanto tú vas a terminar armando, directa o indirectamente, a alguien que tú has dicho que es un chacal y que hay que sacarlo del poder. Entonces,
Está la cosa tremendamente compleja agregar otra parte de contradicción. La construcción de los nuevos Osama Bin Laden o los nuevos Noriega me da la sensación de que está ahí, sobre la mesa y dispuesta. Es un berenjenal, pero absolutamente es como una ecuación de 18 incógnitas. Fíjate que agrégale a todo lo que tú dijiste, Fernando, el hecho de que los sultanatos, emiratos y principados y reinos estos árabes que producen petróleo han estado y seguramente siguen financiando a muchos de estos grupos extremistas con una mano y por otro reprimiéndolos en casa, o sea, con la idea de que vayan a otro lado a joder, incluso a Estados Unidos, que es el que les compra el petróleo, con el fin de que no lo vayan a perturbar el orden medieval que tienen en sus propios reinos, principados, emiratos, como se llame. ¿Y de dónde crees tú que saca la plata el Estado Islámico para tener todo el armamento que tienen? No solamente el que le quitaron a los iraquíes, que salieron arrancando como cucarachas. Se quedaron con todo el material que tenían estos iraquíes, que no tenían ningún interés en luchar. Tú no luchas contra alguien que cree algo con un soldado simplemente que entró al ejército por tener un sueldo. Esos tipos se van a ir. Bueno, tienen plata que viene de ahí, de otros lados. A su vez, Estados Unidos no puede apretarle el cogote a esos estados medievales que apoyan a estas guerrillas, a estos grupos, porque necesitan el petróleo. Entonces es una cosa absolutamente inagarrable de enredo de complicidades y de intereses cruzados que llevan a este extremo que finalmente Estados Unidos pretende sacar la castaña con las manos de estos grupos que de moderado tienen bastante poco. No sé si tú viste ese video de uno de estos moderados arrancándole el corazón a un cadáver de un soldado sirio y comiéndoselo en cámara, cosa que está en YouTube. No sé si lo habrán quitado. No tuve ¿No tuviste el estómago? Yo tuve porque quería ver esa cosa. Me dio un poco apetito. No, pero el punto es que estamos, una vez más, da la sensación, por el ámbito de las informaciones internacionales, que tanto en Medio Oriente, con lo que acaba de detenerse en una tregua entre Israel y Palestina, en Rusia y Ucrania, que está en una situación extraordinariamente tensa, también en el Medio Oriente con Estados Unidos por la situación tanto la del Estado Islámico que se acaba de anunciar, como la situación que tiene Obama de cumplir su promesa y por lo tanto distribuir presos que no tienen derecho a un montón de garantías que en cualquier país que los reciba eventualmente tendrían que tenerla. Bueno, la cosa se ha puesto bastante tensa a nivel internacional y por eso queríamos tocarlo de tal manera de... ¿Te acuerdas tú que no hace muchos años un Fukuyama se mandó un libro que se llama El fin de la historia, y daba la impresión que como que un montón de tipos de conflictos ya estaban empezando a desvanecerse y resulta que este periodo que va del 2000 al 2014 se está pareciendo cada vez más, y no lo digo simplemente yo, sino que se está pareciendo cada vez más al periodo 1900-1914 que llevó a la Primera Guerra Mundial. La mismo cuadro de conflictos que ya estaban, que crecen mucho en intensidad, y conflictos nuevos que aparecen y cada vez más difícil resolverlos. Se nos olvidaba la creciente antagonismo y problemas que está teniendo Estados Unidos con China en el Pacífico y con Japón. O sea, es un enredo bastante grande y podría terminar muy mal. Por algo el Papa habló de que ya estábamos en una especie de tercera guerra mundial en cuotas, en pequeñas cuotas mensuales. Pequeñas cuotas. Está la cosa, o sea, raya para la suma, si ustedes quieren. Vi un artículo en términos de estadística de esas brutales que a uno no se las puede imaginar, que hay alrededor de algo así como 24.000 muertos asociados a los distintos conflictos en términos semanales alrededor del mundo. 24.000 personas que mueren asociados a conflictos, no a terremotos, no a inundaciones en Bangladesh. A balazo, digamos. Nada, a balazo. Déjame leer una sola cosa que rescaté del diario este fin de semana, que yo sé que no es un buen momento para nadie que se dedique a la inteligencia en Chile, ¿no? Pero el ex director de inteligencia, Gonzalo Youssef, que habla a propósito del tema de Guantánamo, que estuvo acá hace algunas semanas, dice que sería un error histórico traer presos de Guantánamo a Chile, como estudia hacerlo el gobierno. No sé si es tan claro que estudia hacerlo, pero sería una barbaridad. Dice, los sujetos no se comparan con nada que haya existido acá. Los currículums son de temer y el que está por menos ha matado al menos a 10 personas. Hablan otro idioma, son radicalizados, no se van a reinsertar. Si llegan van a construir redes dentro de una comunidad musulmana que hoy es de lo más pacífica y colaboradora que hay. Harán proselitismo de islamismo radical. Sería una responsabilidad sin precedentes y multiplicar el peligro actual por 1000.
Dice Gonzalo Youssef a propósito de Guantánamo, que es una declaración que seguramente no comparte todo el mundo, pero que va a generar No, pero eso, más de una polémica. Eso supone, Gonzalo Youssef está suponiendo que las personas van a ser recibidas por Chile para que se reintegren dentro de la sociedad. No, ellos se van a recibir en Chile para que estén confinados en un reducto. Otra cosa más, nos convierte esto, traer estas personas para acá nos convertiría en blanco legítimo de atentados de esos sectores. Y ya tenemos suficiente con los tragos en la comuna de Providencia. Volvemos.